Ya leímos Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. El título es El significado del bautismo de Jesús. Quiero que vea algunos de los significados. Yo sé que no son todos, pero trato de presentarlos. El significado del bautismo de Jesús. Mire, este pasaje lo vamos a compartir con todos los evangelios, porque quiero que vea los evangelios sinópticos. En una parte Mateo dice una cosa, Marcos dice otra. Digo, es lo mismo pero de diferente manera. Lucas dice otra cosa y Juan dice otra cosa, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Marcos, pero quiero presentárselos también, qué es lo que dicen todos en conjunto, y vamos a sacar lo más bueno de todos. Marcos lo presenta como una ceremonia de coronación del ungido. Viene Jesús de Galilea y viene a bautizarse al Jordán. Dice que va a ser avalado por el cielo. Lo viene a presentar públicamente a Jesús ante Israel. Viene también a cumplir las profecías, Malaquías 3:1, Isaías 40 del 1 al 3. Dice que es la voz que clama en el desierto: preparad el camino al Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y también dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara mi camino delante de mí. Viene también a identificarse con los pecadores. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice mirar y escuchar la encarnación de Dios Trino. Aquí vamos a ver en esta ceremonia de unción cómo se presenta Dios en la Trinidad: el Padre complaciente en el Hijo, el Espíritu Santo viniendo como paloma, el Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre, y la gente pudo mirar la obra redentora de Dios cuando el Padre envía al Hijo, el Hijo obediente a su comisión y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio. Mire, traté de poner este mapa para que veamos, pues, este es pues el río Jordán. Dice que nace a 2.814 metros sobre el nivel del mar en el Antilíbano y desemboca precisamente en Galilea, en el mar de Galilea. Pues hasta aquí viene Jesús de Nazaret a bautizarse al Jordán. También dice que viene a decirle al pueblo que este Jesús que se bautiza era el Cordero de Dios tan esperado, el Mesías ungido, y que en él se cumplirían la ley y los profetas. Pero vamos a poner las cosas en contexto. En la vida de Jesús sabemos por las Escrituras que de 0 a 12 años conocemos de su historia. De los 12 a los 30 años la Biblia no nos dice nada, ¿verdad? Esto lo dice en Lucas 2:42, nos dice que tenía 12 años, y en Lucas 3:23 dice que era como de 30 años cuando Jesús empieza su ministerio. De ahí conocemos desde su bautismo hasta su muerte. ¿Qué dicen los evangelios sinópticos, los que les decía ahorita? Mateo 3, del 13 al 17, también habla del bautismo de Jesús. Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, del 9 al 11, ya lo leímos, ¿verdad? Lucas 3, 21 al 23 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José y de Elí. Juan 1, 32 al 34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el 34 dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, pues ya estamos aquí. Jesús llega al Jordán. Dice: Jesús venía de Galilea de Nazaret. En estos pasajes que les he mostrado hay bastante incredulidad por mucha gente, especialmente por los gobernantes judíos, ¿verdad? Jesús venía de Galilea. La gente esperaba que Jesús viniera del centro religioso de Galilea, de Jerusalén, que era el centro donde estaba todo el asunto religioso. Pero no, por alguna razón a Dios dijo que tenía que ser, aunque había nacido en Belén, tenía que venir de Nazaret. Nazaret, dice, los judíos se expresaban muy mal de los habitantes de esta región. Nazaret era un lugar olvidado. Hasta en la literatura del primer siglo no se mencionaba a Galilea ni a Nazaret, Nazaret menos. Fue conquistado por Josué en la tierra prometida, y en el 722 a.C., los asirios tomaron el reino del norte, que incluía Galilea. Había expresiones entre ellos. Juan 7:41 usted va a encontrar, dice: de Galilea ha de venir el Cristo. Juan 1:46 dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Juan 7:52, aquí es cuando Nicodemo le dicen: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Usted cree eso? ¿Se ha levantado algún profeta? ¿Quién se ha levantado de Galilea? ¿Jesús? ¿Quién más? ¿Quién? Jonás fue de Galilea. ¿Quién más? Nahum y Eliseo, dice. Eliseo fue el profeta después de Elías. Solamente Jesucristo hizo más milagros que Eliseo, y él era de Galilea. Jonás era de Galilea, ¿verdad? Esta gente, no sé si lo ignoraba o quería ignorarlo para subajar más el ministerio y la personalidad de Jesucristo. De Galilea no puede salir algo bueno, ahí no sirve. Incluso leía que la palabra nazareno en Jesucristo no precisamente se aplicaba a que no tomaba vino ni había pasado navaja sobre él, sino que se aplicaba a algo despreciable. Él decían que era algo despreciable, no lo entendían. Mire, tanto en el nacimiento, en el bautismo, en su muerte, nadie dio con bola, realmente, y la Escritura lo decía, ¿verdad? ¿Cómo iba a hacer las cosas? Este fue otro detalle más de la ignorancia
de que la gente no quiso aceptar, no quiso investigar, no quiso leer, de que Jesús vendría de Galilea, ¿verdad? Entonces, dice, ve que nunca se ha levantado profeta. Dice, tales declaraciones revelaban ignorancia. Ya vimos que Jonás, Nahum, Eliseo, dicen que posiblemente Amós también podría ser de Galilea. ¿Qué dice la profecía? Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Si usted busca Salmo 22:6, ¿sí? Isaías 53:3, está enfocado a que lo de Nazareno iba a ser como despreciable. El Salmo 22 es cuando el Señor Jesucristo en la cruz está clamando, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Por qué me has abandonado? Y ahí dice, mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio entre los hombres y despreciado del pueblo. Y en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado. O sea, este despreciado y desechado es aplicable a Nazareno. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado, y no lo estimamos. Dice que claramente la voluntad de Dios era que viniera de Nazaret, aunque hubiera nacido en Belén. Isaías 9, del 1 al 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esto era Galilea, Neftalí, toda esa parte era de Galilea. Salió al Jordán para ser bautizado por Juan. El río Jordán, ya les platicaba, atraviesa gran parte de Israel. Algunos dicen que son 350 kilómetros, otros que son 360. Dice, nace en el Antilíbano, tiene 25 a 30 metros más o menos de anchura, una profundidad de 1.5 a 3.5 metros, ideal en muchos lugares para bautizar. Y dice que vino a ser bautizado por Juan. La definición de bautismo es lavar, sumergir. Bapto quiere decir cubrir, baptizo, manchar o teñir. Algunos creen que esto es más aplicable al bautismo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento por inmersión. Los judaizantes practicaban un ritual muy parecido. Se lavaban varias veces y ya eran integrados a la secta de los judaizantes. Juan, ¿cómo bautizaba? Estaba Juan en el Jordán y la gente se formaba. Por eso así dicen los evangelios sinópticos, en unas partes Juan los formaba. Entonces ahí estaba todas las personas, en su mayoría gente humilde, pero gente que estaba decidida a cambiar de actitud, a cambiar, como dice la palabra de Dios, a tener ese arrepentimiento, esa metanoia, y ahí se formaba, y ahí estaba esperando. Declaraba antes de entrar al agua quién era, y decía, yo soy un pecador, necesito arrepentirme. Juan, acuérdense que era el precursor de Jesús, ¿sí? Entonces él estaba preparando a las personas para que recibieran al que bautizaba o al que iba a bautizar con Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí estaba formada la gente. Entonces cuando llegaba algún gobernante de los fariseos y todo eso, como que formarme ahí, ¿verdad? Entre esa gentuza, como que no, y luego, aparte declarar que yo soy igual que ellos, ya es una afrenta, eso es chocante para mí, no puedo hacerlo. Entonces, de repente en la fila, Juan ve a Jesús. Curiosamente, dice que Juan no le conocía a Jesús, aunque Juan, desde su nacimiento, sintió el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el relato? ¿Sí? Dice que dejó de verlo. Quizás se vieron desde niños, ¿verdad? Un tiempo, ahí entre los 0 y 12 años,
pero ya dejó de verlo, él se fue a Nazaret, no lo volvió a ver, ¿verdad? No sabía, la gente cambia, ¿verdad? No sabía cómo era, y de repente alguna cosa pasó y estaba Jesús. Escuchen, sin discípulos, ahí estaba formado. Había discípulos de Juan, estaba formado. Debió haber sido, como dice la palabra, se humilló. Él no tenía nada que hacer ahí, mas sin embargo estaba ahí entre las personas que estaban decididas a cambiar, a arrepentirse, y ahí estaba formado esperando su turno. Y Juan, seguramente Juan se empezó a inquietar, ¿verdad? Dijo, no. Yo recuerdo que mis padres, ¿verdad?, me llenaron de información de que este era el Cordero de Dios. Juan 1:29 así lo dice. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Entonces este es Dios mismo encarnado. Ha de verse una situación difícil, ¿verdad? No sé, nervios, ¿verdad?, para Juan. Pero Jesús pues estaba. Cuando pasa esto, dice Juan, ¿cuál es la posición de Juan? Dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Acuérdense que en el relato anterior, Juan había dicho, yo no soy digno de desatar la correa de este hombre, de su calzado. Y cuando Juan dice eso, lo que está diciendo es que yo soy un esclavo. Eso es el trabajo que hacían los esclavos. Usted llegaba como visitante a una casa y el esclavo le quitaba el calzado, le lavaba los pies y lo pasaba. Ese era el trabajo de un esclavo. Juan, que mismo Jesús dijo, nacido de mujer, no hay otro hombre como Juan. Y Juan se identifica como lo que dice Romanos, por cuanto todos pecaron. Yo también pequé. Yo necesito. Juan no puede haber entrado al cielo sin el perdón y la salvación de Cristo Jesús. Yo necesito de ti. Y tú vienes a mí. Y dice en los evangelios sinópticos, pues, que Juan le resistía. O sea, Juan le sacaba la vuelta. No, mira, no se puede esto, ¿no? Juan cambia su discurso que dijo a los fariseos. Cuando ve poquito antes, a los fariseos le dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira de venidera? ¿Quién? Y a Jesús, ¿qué le dice? Dice, Juan reconoce su pecado y se considera que también ocupa un Salvador. Mire, estamos diciendo que Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Esto es interesante porque no hay salvación si usted no se arrepiente. No hay salvación si usted no se arrepiente. Si alguien le llega a un médico como Pedro y le dice, hola, ¿cómo está? Sí, bien. ¿Y qué le pasa? ¿No? ¿Cómo está la presión? Bien. ¿Colesterol? Bien. ¿Corazón? Bien. ¿Quiere pagar la consulta nomás? O sea, discúlpeme, no puedo hacer nada por usted. Eso es lo que implicaba. O sea, si usted no se arrepiente, no puede necesitar, no necesita un Salvador, ¿verdad? No le puede ayudar en nada, ¿verdad? Él sabía, dice, que desde su nacimiento y por el relato de sus padres, ¿quién era Jesús? Jesús, dice, ¿qué dice Jesús a esto? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mire, Jesús no negó que era cierto que Juan y toda la humanidad necesitara un Salvador. No negó. O sea, no lo dice, pero dice, deja ahora. Es cierto. O sea, implícitamente Jesús dijo, tú y toda la humanidad necesitan un Salvador. Deja ahora. Es necesario que se cumpla toda justicia.
aquí le decíamos, con C forma, se identifica con los pecadores. Primer acto del ministerio al figurar, ¿sí? Por el simple hecho de formarse, ya Jesús había iniciado su primer acto de ministerio, identificarse con el que estaba formado, esperando arrepentirse. Ya se estaba identificando, ¿verdad? La figura con la inmersión era la muerte y con el salir del agua, la resurrección apuntando hacia la cruz. Dice, se identificó públicamente con los que no tenían justicia. Todo el que estaba formado ahí sabía que necesitaba ser justificado. Y Jesús era el que justificaba, ¿verdad? Dice, al someterse a todos los requerimientos del Padre, el Padre había autorizado a Juan para que bautizara. ¿Sí? He aquí, yo envío mi mensajero, ¿verdad? Él va a allanar el camino, ¿verdad? Él será un heraldo para el Mesías, para la llegada del Mesías. Él es. Entonces, el Hijo estaba sometiéndose a la autoridad del Padre, sabiendo que Juan estaba autorizado por el Padre. Y Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Aquí en esta unción divina, vemos una certificación en el bautismo de Jesús. Yo he encontrado, ¿se acuerdan el ungimiento de David? ¿El rey David cómo fue? ¿Qué le dice? Ahí Dios saca del camino a Elí. ¿A quién entra en acción? Samuel, ¿verdad? El pueblo pide rey, Samuel unge a Saúl, Saúl falla y después unge ¿a quién? A David. Observen, si las cosas hubieran estado bien, ¿cómo hubiera sido el ungimiento de Jesús? Un sacerdote, exactamente, un profeta, ¿sí? La unción de David y Salomón incluyó al sacerdote Sadoc, incluyó a Natán, el profeta Natán, y a su hijo y el rey, ¿sí? Aquí estaban estos presentes. Estaba el rey, ¿sí? Estaba el profeta, y ahí se estaba dando la unción del rey a la manera que Dios había diseñado. Dios tuvo que dar de tajo, hacer las cosas totalmente nuevas. Acuérdense que esto es el nuevo pacto. Se tenían que hacer las cosas diferente totalmente. Por eso nace Juan, ¿sí? Para hacer las cosas nuevas como se hizo en el pasado. Esta era la celebración del nuevo pacto. Dice, luego cuando salía del agua, esta es una certificación, ¿sí? De que Jesús era Dios. Luego cuando salió del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vea la certificación celestial, la Trinidad en pleno, el Padre hablando, el Espíritu Santo viniendo corporalmente en forma de paloma y el Hijo bautizándose. La escena de un cielo rasgándose, el Padre hablando de la complacencia en el Hijo y el Espíritu Santo viniendo a morar en Jesús, hombre, como compañero al inicio de su ministerio. Mucha gente dice, bueno, si Jesús era Dios, ¿por qué ocupaba el Espíritu Santo? Lo que estaba viniendo era el Espíritu Santo al humano, no al divino, ¿sí? Estaba al humano, no al divino, como un compañero de ministerio. Cuando lee usted después del bautismo, ¿qué hace el Espíritu? ¿Se acuerdan?
inmediatamente lo agarra. ¿A dónde va? ¿Y con quién va? ¿Qué necesitaba? Y esta es una buena forma de que cuando uno va a hacer algo, bueno, siempre para hacer las cosas del Señor, no necesitamos ir solos, necesitamos pedir la ayuda del Espíritu, ¿verdad? No podemos, no lo hacemos. Dice, como testigos, hombres pecadores, viendo y escuchando la obra celestial de su Salvador. Dice que Charles Spurgeon trata de imaginar cómo había sido aquella escena. Gente ahí bautizándose, de repente dice que se rasga el cielo y que es la misma palabra que se usa para rasgar el velo. Se rasga el cielo, viene el Espíritu Santo como escuchen, como paloma, corporalmente, y sale una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente 2 veces más se dice que se dicen estas palabras en la transfiguración y antes de morir, cuando Jesús predica a una multitud. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Isaías 11:2, el Espíritu de Jehová reposa sobre él. En Isaías 42, he puesto sobre él mi espíritu. Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a cautivos y a los presos apertura de cárcel. Todas estas cosas son cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento y las personas que sanamente quisieron estudiar esto, podían ver esto, que en Jesús todos los requisitos se cumplían, ¿verdad? Entonces había mucha negatividad de estas personas a no aceptarlo. En este ungimiento o declaración del rey no fue como Samuel, ya les dije. Dios tuvo que rehacer todos los métodos, Juan el Bautista, Jesús, el Espíritu Santo, Dios. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ninguna parte de la Escritura, eso sí, búsquelo, va a encontrar que Dios dice a nadie, tú eres mi Hijo amado. A nadie le dice. Solamente, escuche bien esto, solamente lo dice a los cristianos que estamos en Jesús. Solamente se le aplica esa palabra, se llama agapetos, a los que estamos en Cristo Jesús, solamente. Pero no le dice ni a un ángel, no le dice ni a un siervo de Dios, a nadie le dice. Va a escuchar usted siervo de Dios, amigo de Dios, pero a nadie le dices, mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nadie ha complacido jamás a Dios más que Jesús. Nadie. Salmos 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Por qué sintió complacencia a Dios de Jesús? Jesús complacía al Padre en obediencia en su misión. En su muerte satisfizo la ira del Padre en su sacrificio definitivo por los pecadores. Cuando en el Salmo 22 Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo que soportar la ira de Dios. ¿Sí? Por eso Dios dijo de Jesús, en ti tengo complacencia. Todos los requisitos que estaban establecidos, tú los cumpliste. En el Antiguo Testamento el sacrificio aceptado debería ser sin defecto y sin mancha. Cuando la gente presentaba un sacrificio en el Antiguo Testamento, claramente Levítico dice que debería de ser un cordero sin mancha, sin defecto. En el Nuevo Testamento vemos que eso se perturba, se hacen malas cosas y los que vendían
en el templo, llegaba la gente de fuera, no traían el animalito cargado, y llegaban con lana y le decían, pues véndeme un borreguito porque quiero sacrificar a mi Dios. ¿Sí? Entonces sacaban uno de la piernita quebrada, medio malón. Mira, ya se había distorsionado, ¿verdad? Entonces Dios dice de Jesús, Él estaba sin defecto, sin mancha. Cristo era el perfecto Cordero de Dios que podía satisfacer los requisitos. Más adelante, con los líderes religiosos, Jesús tuvo que echar mano de esta certificación divina. Cuando Jesús quiso echar mano de esta certificación divina, le dijo a los fariseos, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o del cielo? Porque lo cuestionan. Respóndenos esto, ¿con qué autoridad? Ahorita les digo. A ver, pero primero contéstenme algo. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o del cielo? Y ahí los pone a pelear. Si digo de los hombres, a Juan lo querían como profeta, era muy querido. Y si digo del cielo, vamos a caer en contradicción. ¿Por qué? Porque Juan había certificado todos estos eventos. Él había visto al Espíritu venir, había oído la voz del cielo y sabía que Jesús era el Cordero de Dios. Dice que no le contestan. Y dice Jesús, ni yo les contestaré. Entonces, hermanos, ¿cuál es en conclusión lo que debemos de aprender del bautismo de Jesús? Una, que escudriñemos las Escrituras, dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas hablan de mí, ¿verdad? Dos, que sepamos que este Jesús, que en una ceremonia que parece tan insignificante, ¿verdad? En un río Jordán, sin tanto chiste, ¿verdad? Era el Cordero de Dios, que gracias a eso empezó la obra redentora. ¿Sí? Ahí empieza la obra redentora. ¿Sí? En acción, el ministerio público de Jesús. Por supuesto, la obra redentora empezó desde la eternidad pasada, ¿no? Pero es muy importante saber que en solamente 2 versículos, le decía Pedro, pues nomás hay 2 versículos, Pedro, ¿qué tanto? Pero realmente es inmenso lo que de aquí parte el ministerio de Jesús. Ahí empieza a hilvanarse toda la cuestión de la iglesia, ¿verdad? De la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Entonces, para que no digamos como los fariseos, ¿de Galilea ha de salir algo bueno? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque un día tú decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo a salvar a los pecadores como nosotros. Gracias porque nos has hecho aceptos en el amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.